Sigue, Claudia. Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Claudio Gnau, yo soy el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, de SAMPRE, de Argentina, y secretario de la Asociación Latinoamericana de Asistencia Prehospitalaria, ALAP, con sede en México, en nombre del presidente, el doctor Héctor Topete Tobar. Le damos también la bienvenida a este webinar, que la verdad que es un webinar bastante esperado, muy interesante, eh, porque habla de algunas cuestiones que son centrales en este momento y desde hace ya también bastantes años en toda Latinoamérica, como son los aspectos legales de la práctica paramédica en Latinoamérica. Sobre todo porque en este momento estamos en un escenario que es bastante complejo en lo que es la atención prehospitalaria, donde ustedes saben perfectamente que cada segundo cuenta, donde las decisiones tienen que tomarse con rapidez, con precisión, y donde el marco legal se convierte en un pilar que es fundamental para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales. Entonces, justamente la práctica paramédica, al involucrar intervenciones que son intervenciones críticas en situaciones de emergencia, se enfrenta a una serie de desafíos legales que varían significativamente entre cada uno de los países de Latinoamérica, hasta inclusive dentro de los mismos países. Porque en caso, bueno, ya lo va a explicar el doctor Orlando, en Argentina es un país que tiene muchas realidades diferentes, regiones diferentes, y la práctica muchas veces también puede variar, ¿no? Entonces, desde la definición de las competencias y responsabilidades que tienen los paramédicos hasta la regulación de lo que son los protocolos de atención, el consentimiento informado, digamos, cada uno de estos aspectos requiere de un análisis que sea profundo por las personas que le corresponde y actualizado, ¿sí? Entonces, este webinar justamente surge de la necesidad de generar un espacio que sea de reflexión y debate sobre estos temas que son cruciales para todos nosotros. Nosotros buscamos promover una mejor comprensión de lo que son los marcos legales vigentes, identificar las áreas de oportunidad para su mejora y fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes países de la región, que es un poco los objetivos que tenemos tanto en SAMPRE como en ALAP, como asociaciones, como sociedades científicas, ¿sí? Entonces, a lo largo de este encuentro vamos a tratar de contar con la participación de dos destacados expertos en Derecho Sanitario y Medicina Prehospitalaria, que ya los vamos a presentar, que nos van a brindar la perspectiva de cada uno de ellos y el conocimiento sobre temas tan importantes como son y trascendentes, ¿no? Como son, por ejemplo, los marcos regulatorios, el análisis comparativo de las leyes, las normativas que rigen la práctica paramédica en Latinoamérica, lo que es la responsabilidad profesional, que para mí es un tema central, el alcance y los límites de responsabilidad legal de los paramédicos en situaciones de emergencia y urgencia, ¿no? Lo que es el consentimiento informado, la importancia y los desafíos que tiene el consentimiento informado en la atención prehospitalaria, y otro tema que es central, que son los aspectos éticos, ¿no? Los dilemas éticos que son comunes a la práctica paramédica en relación con el marco legal que tienen, ¿sí? Entonces, los invito a participar activamente en este encuentro, que se traten de sacar todas las dudas. Ya me mandaron por WhatsApp algunas preguntas que después las vamos a ir a estar haciendo, compartiendo. Así que bueno, compartan sus preguntas en el chat, las experiencias y ¿por qué no las reflexiones que tengan ustedes con respecto a este tema? Así juntos podemos construir un futuro donde la atención prehospitalaria sea reconocida y valorada en su justa medida. Así que bienvenidos a todos ustedes. Le voy a dar paso al amigo Carlos Mora desde la hermana República de Colombia. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Darle el agradecimiento fraternal a la hermana República de Argentina, a SAMPRE, que es la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria,
por trabajar este tema con ACOTAP, la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Mi nombre es Carlos Mora, yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres. También soy sargento de bomberos y actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de ACOTAP. Qué bueno tratar este tema tan importante, ¿cierto? Y con la experiencia de SAMPRE, de la experiencia de ACOTAP, teniendo estos dos expertos en normativa legal, y también que nos cuenten esas experiencias desde Argentina, ¿no? Que han trabajado mucho el tema de la medicina prehospitalaria, y es muy importante estos aspectos legales, ¿sí? Como lo decía Claudio, la parte de la legislación, de qué podemos hacer, qué de pronto no podemos hacer, y hasta dónde abarca pues unas competencias desde la parte legal en la parte prehospitalaria. Me parece muy importante darles el agradecimiento por participar. Bienvenida a todos los asistentes. Está abierto el chat para las preguntas también, que al final del webinar les daremos pues a conocer para poder tener una respuesta de los expertos. Les agradezco mucho y aquí estamos para poder estrechando estos lazos de hermandad prehospitalaria que yo creo que no tienen frontera, que es muy importante para todos nosotros, que nos va a ayudar mucho a fortalecernos, a compartir conocimientos. Entonces les agradezco mucho y bueno, continuamos entonces con el doctor Lucas Orlando. Entonces, ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Lucas Orlando, de Argentina. Él es ante todo, él me dijo que es, y yo le creo, y es así, es un apasionado por lo que es la emergencia y el rescate. Y además es el máximo referente que tenemos en lo que es el derecho en la medicina prehospitalaria a nivel de nuestro país, de Argentina. Él es el referente, el director de comités de legales de SAMPRE, es abogado, bombero y técnico en emergencia médica. Así que te damos la bienvenida, Lucas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí está tu presentación. Bueno, muy buenas tardes desde Argentina, son 19:30 horas, ahí tenemos algunas interferencias con unos micrófonos, invitamos y sugerimos por favor que se muten, o si hay algún administrador se lo puede mutar, así exactamente nos ayudamos. Bien, yo la verdad sumamente agradecido por la cantidad de participantes que ya estamos teniendo ya en el canal. Yo ya estoy anotando el tiempo que ya empieza a correr para mi presentación y respetarles obviamente lo que tenemos proyectado en tiempo y forma. Y también ya voy a estar arrancando con un agradecimiento. Decía, además de tener a los participantes de casi toda la región latinoamericana, tener a presidentes referentes de sociedades científicas de mucha relevancia. O sea, vamos a evitar de no ponernos nerviosos y hacer lo mejor que sabemos hacer. Así que bueno, sin más preámbulo, por respeto, yo ya empiezo a compartir pantalla. Agradeceré tener un acuse de recibo en ese sentido. ¿Ya se está viendo la pantalla? Ahí está. Perfecto, ¿sí? Lucas. Perfecto. Muchísimas gracias, SAMPRE y ACOTAP por este evento y el esfuerzo, porque esto también es un voluntariado que lo estamos realizando. Y la verdad que nos ha costado muchísimo, y esto tampoco no son proyectos que no son simples y fáciles, y uno siempre trata de dar lo mejor en lo que se pueda. Bien, yo también muchas veces hago mi propia presentación para llevar, más que nada, no me interesa conocer, ay, mirá lo que sabe, porque no tengo la verdad absoluta. Esto sí se lo hago la referencia, soy una persona más que trato siempre de investigar el porqué, el para qué de las cosas, ¿sí? Pero trato siempre de tener a la vista mi currículum para que al menos llevar un poco de seguridad de los temas que voy a estar abordando,
los conozco y lo he trabajado no solamente desde el escritorio, sino de la trinchera, como muchas veces decimos. Y permítanme aclarar que yo, de técnico de emergencias médicas, no he hecho más actualizaciones, me ha quedado un título y una capacitación en su momento, pero porque me he abocado pura y exclusivamente a la parte legal, donde me ha encontrado, digamos, un rincón en ese sentido. Y como esto también es voluntariado, y esto uno lo hace cediendo muchas cosas personales, entre ellas yo siempre tengo que estar agradeciendo a mi familia, que es el principal sostén de todo esto, que me permite poder llegar a cumplir estas cosas que a uno le gusta, de compartir conocimientos, de tratar de ayudar como podamos a otras personas que pueden estar en una misma situación o no, o de compartir ideas, ¿sí? Así que en ese sentido, a mi mujer y a mis 3 hijos, el mayor agradecimiento en ese sentido. Bien, les traigo, arrancamos con una radiografía, ¿sí? Una radiografía porque esto, ya que se está compartiendo en el resto de la región, yo lo tengo que poner en contexto con algunas preguntas. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Sí? Para que todos estemos en línea, porque si no, vamos a hablar de un teléfono compuesto. La radiografía que sacamos de la figura paramédica y el semáforo nos va a estar indicando los colores, es que en Argentina tenemos un semáforo en rojo en ese sentido y no existe la figura paramédica, ¿sí? No hay inclusive un programa de capacitación, ¿sí? Oficial, nacional, de reconocimiento. No hay tampoco un oficio o una profesión reconocida como tal, ¿sí? Ya vamos, o sea, vamos punto por punto para mantenernos en línea. Tampoco existe, y también tenemos otro semáforo en rojo, existe una ley federal o nacional que regule justamente en todo el territorio argentino lo que esté relacionado a los oficios, profesiones de los técnicos de emergencias médicas o demás conceptos afines, técnico sanitario de emergencias médicas, técnico superior de emergencias médicas y desastres, ¿sí? Tenemos palabras muy afines que en cada... Como bien tenemos en esta región latinoamericana, y esperemos que cualquier cosa después en su momento que el doctor Tique, que nos acompaña de Colombia, me corrija, pero en el sistema federal de las cuales nos tenemos dividido el territorio argentino, que son todas constituciones semejantes, gracias a nuestros próceres de hace muchísimos años atrás, está distribuido en distintos estados o provincias o departamentos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tenemos una ley nacional o federal que regule toda esta situación en Argentina. Vamos con la siguiente pregunta. Y acá el semáforo nos advierte color amarillo. ¿Por qué? Porque el técnico de emergencias médicas o técnico sanitario de emergencias médicas y demás palabras afines, como podemos identificar al ámbito prehospitalario y de lo que a nosotros nos abocamos en el día de hoy, es un profesional de la salud. ¿Por qué semáforo amarillo? Porque si yo voy a la letra chica de la ley, si yo voy a la ley argentina, en cualquiera de sus provincias de las que tiene reconocimiento del ejercicio y demás, no está considerado como un profesional de la salud. De hecho, tenemos una ley nacional que se llama la Ley del Arte de Curar y sus auxiliares, que en la jerga lo conocemos como la Ley de la Profesión de la Medicina y sus auxiliares. En sus auxiliares nos vamos a encontrar con nutricionistas, nos vamos a encontrar con kinesiólogos, con odontólogos, y para que tengan conocimiento a título informativo nada más, la profesión del odontólogo fue recién reconocida en el 2008 en Argentina. En ese sentido estamos muy lejos en esta situación. Ahora bien, si después vamos a terreno, vamos a la vía pública, ya sea con un servicio de ambulancia privada en las grandes ciudades importantes de la Argentina, Córdoba, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Paraná, etcétera, Mar del Plata, etcétera, Tierra del Fuego, Ushuaia, perdón, vamos a encontrar técnicos de emergencias médicas y las personas, la comunidad, los habitantes, las fuerzas policiales, los organismos de bomberos voluntarios, lo van a estar reconociendo como un profesional de la salud. Por eso el semáforo amarillo, porque por un lado, si usted me pregunta, Lucas, ¿el técnico de emergencias médicas tiene un reconocimiento profesional de la salud en Argentina? No, por la parte normativa del derecho no, pero de la realidad de los hechos no la podemos negar porque inclusive hay un montón de escuelas, inclusive instituciones y hasta universidades nacionales que brindan las carreras y los conocimientos en esta materia. Entonces no hay, digamos, en ese sentido, pero se entiende que está lo que corresponde decir en materia de lo que diga la norma, ¿sí? En el derecho. La otra pregunta, ¿el técnico de emergencias médicas integra la especialidad en medicina de emergencia
Para la Argentina lo tenemos en un semáforo en verde. Justamente usted me decía, pero Lucas, si hace un rato me dijiste que el profesional de la salud no está reconocido, ¿cómo se lo reconoce? Justamente dentro del campo, nosotros tenemos muy dividido el campo hospitalario con el campo prehospitalario. Entonces, y todo lo que es campo prehospitalario, que muchas veces, dependiendo de la organización jurídica de cada establecimiento de salud, hospital, sanatorio, clínica, salita de primeros auxilios, etcétera, 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 y demás palabras, cubre lo que se conoce como el ámbito de emergencias, ¿sí? De urgencias, porque ojalá uno ahí ya no tiene todos los recursos que tiene un establecimiento de un hospital, donde hay personal de administrativo, de limpieza, nutricionista, radiografía, salas para atender trauma, de todo gusto, ¿se entiende? Chorro no tiene todo eso está en la calle y muchas veces lo cubren 2 o 3 personas y en una ambulancia o en una unidad móvil, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, integra la especialidad de medicina de emergencia dentro de lo que es la carrera de medicina. Y la última pregunta, también para ponerlos en contexto, ¿el técnico de emergencias médicas recibe indicaciones médicas en materias propiamente dicho de las médicas? El semáforo es en verde. Volvemos a decir, de hecho también hemos innovado, y esto obedece a muchos ámbitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su propio equipo de telemedicina. En muchas otras provincias también se les reconoce esta indicación y a través, y no solamente el sector público, también más que nada el sector privado fue, digamos, acá el innovador y el que generó que estas comunicaciones sean fehacientes y uno pueda darle confianza y decir, bueno, yo a través de esta persona, a través de un equipo de comunicación determinado, le indiqué que se le aplique tal droga, se le aplique tal maniobra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No estamos haciendo que, en este caso, el profesional de la medicina está haciendo una delegación de sus actos médicos. No. No, la estás transmitiendo de otra forma y acá el gran cambio fue después de la pandemia con respecto a lo que resultó el tal llamado COVID-19 y con todas las restricciones que hubo, donde acá fue la oportunidad exacta. Bien, ahora sí, nos metemos pura y exclusivamente a ámbito argentino y les pongo en conocimiento, vuelvo acá al técnico de emergencias médicas y los conceptos, ¿sí? Como es un poco redundante, también se lo reconoce, está dentro de lo que es el sistema de emergencias médicas. ¿Qué es el sistema de emergencias médicas en Argentina? Literalmente es lo que dice la Constitución Nacional nuestra cuando dice que le va a dar a los habitantes cobertura de salud, en todo sentido. Entonces, es la representación propiamente dicho del ámbito del Estado como presencia de órganos, ¿sí? De nación, donde se hace presente. Y justamente se hace presente a través de sus servicios públicos, ¿sí? De ambulancias públicas. ¿Qué sucede en el ámbito del sector privado? Hay ambulancias que tienen programada su traslado de sus propios asociados, afiliados, entonces, pero si en el interín del camino ocurre una emergencia, un accidente en la vía pública, están obligados, porque por ahí un concepto de seguridad pública, de brindar el apoyo necesario. Justamente cuando hablamos antes que aplica sobre fuera de la jurisdicción hospitalaria, vamos hablando de las cuestiones prehospitalarias, donde el concepto jurídico de urgencia y emergencia obedece, que urgencia es cuando la persona potencialmente está en un riesgo de vida y la emergencia cuando realmente el riesgo de vida es inminente. También, como dentro de la competencia legal, existe un conocimiento de muchas instituciones, muchas veces la mayoría privadas, otras son universidades, que lo conocemos en la jerga como de altas casas de estudio, universidades nacionales, universidades provinciales o a través de sus distintos estados, ¿sí? Donde generan esta formación, algunas con grado universitario y otro terciario. ¿Qué significa terciario? Es una manera de tecnicatura, por decirlo de alguna manera, para comprenderlo y darlo a entender cuando uno finaliza el secundario, de seguir un estudio que no llega a ser universitario y tiene, digamos, una autorización legal por el Ministerio de Educación, en este caso de la Argentina o en la provincia o el estado que corresponda. Lo importante también es lo que se está dando, y esto también no lo da, digamos, el Estado argentino, porque en este sentido estamos muy alejados en ese sentido, no estamos como justamente Colombia y otros países de América Latina, donde sí están muy avanzados en este reconocimiento, hasta inclusive de la figura paramédica.
es que estamos ayornándonos a que continúen con los protocolos internacionales, ¿sí? Y lo más interesante de estos protocolos internacionales que está relacionado con el reconocimiento de los errores, que se aplica mucho a lo que sucede en el sistema aéreo comercial, aéreo civil, donde hay un accidente, se trata de siempre de corregir y aprender y ver qué otra técnica puede ser mucho más expeditiva para tener o hacer lo posible en la ayuda de las personas. De hecho, ahí viene justamente las actualizaciones. Yo justamente siempre agarro esta bandera, porque es una bandera internacional de la Organización de las Naciones Unidas, porque pertenece a la Organización Panamericana de la Salud, donde en una asamblea con todos sus miembros estableció específicamente, ¿sí?, que era muy importante la presencia de la legitimación del técnico de emergencias médicas, ¿sí? Porque justamente esa primera respuesta, ese es el lugar que se da no solamente en una zona agreste, sino estamos hablando a veces en lugares muy urbanizados, y hasta inclusive un accidente a metros de un hospital, no puede trasladarse todo lo que es el aparato, la estructura, el organigrama hospitalaria a esos pocos metros donde puede darse. Por eso la presencia de esa primera respuesta, y por eso lo que nosotros muchas veces conocemos que el técnico de emergencias médicas posee con muy pocos elementos, y gracias a Dios, hoy en día con la globalización estos elementos se están perfeccionando cada vez más y se están utilizando hacia las personas para, digamos, justamente dar una mejor respuesta a la atención, que hasta de hecho, muchos de estos productos que ingresan desde el exterior y son reconocidos por estos protocolos internacionales, muchas veces no están autorizados por los organismos de contralor interno. De hecho, no los autorizan muchas veces, lo rechazan por desconocer. Esto también nos está generando hoy por hoy una cuestión bastante delicada porque, bueno, podemos hablar de torniquetes. Ahora, podemos hablar con los especialistas en todo lo que sea por los que estén trabajando en hemorragias masivas, y sabemos muy bien que en el mercado hay distintos productos donde se aplica ese torniquete. Bueno, ojo, porque hay muchos de esos productos que no están reconocidos en Argentina. Y tal vez uno que otro que sí, pero eso fue producto, o más que nada, de la empresa que se proveyó. Pero lo importante es esto, legitimar más que nada la figura del técnico de emergencias médicas. Yo les pongo a la vista nuestro mapa argentino, ¿sí? Todo nuestro territorio dividido con las 23 provincias o estados provinciales, como quieran llamarlo, y habría que agregar una jurisdicción número 24, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital, y que se ve ahí chiquitito en un punto negro, pero no importa, que tampoco tiene reconocimiento. Lo que yo les estoy mostrando en el mapa, y con la diferenciación de los colores, es que los que tienen la estrella de la vida en azul, tienen una ley que los regula, tiene una ley que los reconoce. Al ser una ley, está emanada por el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Por el Poder Legislativo. Y ustedes saben muy bien que a veces, para que se derogue la ley, tiene que haber otra reunión de asamblea especial de diputados y senadores para que la deroguen. Por lo tanto, muchas veces las leyes, para que sean derogadas, son muy complicadas o muy difíciles, ¿sí? En este caso, contabilizamos 2, 4, 6, 7 estados provinciales tienen por ley reconocimiento del ejercicio del técnico de emergencias médicas. Después tenemos 2, 4, 6 otros estados provinciales que tienen, cuando yo le pongo normas inferiores, porque están reconocidas por un decreto emanado de un gobernador, por ejemplo, por una resolución, por una disposición de una secretaría, de un ministerio. ¿Pero qué significa eso? Como justamente vivimos un sistema democrático y se van rotando los mandatos, el día de mañana puede estar el ministro Tique, o puede estar el secretario Orlando, y cambia el decreto, cambia la disposición o cambia la resolución. Entonces son normas que operan muchas veces en que hoy dicen, mañana no, y viceversa. No quita de que todavía tenemos, por ejemplo, 2 provincias que están trabajando en proyecto. La última, para que ustedes vean los jóvenes que estamos en esta materia, es Córdoba. Córdoba hace muy poco, que es en el mapa lo vemos como en el centro del país, pero en verdad el centro es otro. Pero la cuestión es que para poder ejemplificarlo. Pero fíjense los jóvenes que estamos, es una de las provincias más importantes y más grandes. Nos metemos rápidamente porque justamente ante la ausencia de un reconocimiento,
tenemos este artículo del Código Penal, y ahí puse el código de barra para aquellos que quieran interiorizarse, investigar qué dice este artículo con detenimiento, es que justamente habla sobre el ejercicio legal de la medicina. Este artículo está vigente hoy por hoy y se aplica a rajatabla y sigue habiendo fallos judiciales en contra de muchas personas, ¿sí?, que no siendo médicos o no teniendo la autorización, acá me refería cuando hablamos de una comunicación a distancia o electrónica o digitalizada, donde uno otorga una autorización y está todo comprobado, pero de estas personas que no cumplen con estas cuestiones o que prometen, sí, quédese tranquilo, señora, señor, va a estar bien, está prometiendo una curación, está prometiendo un resultado, ¿sí? Y ni hablar lo que muchas veces sucede, y esto yo lo he visto en Argentina, y se han llevado los fallos judiciales en este caso, es justamente en la guardia, cuando a veces uno está cansado, que se va a dormir, y avísame cualquier cosa si llega a haber algún inconveniente, estoy atento, pero cualquier cosa dejo mi sello, dejo mi matrícula, y cualquier cosa lo firma otro. Eso es una forma de sí que se está violando la delegación de los actos médicos, ¿sí? Pero esta norma está vigente y es la clave y el peligro tal vez mayor que tienen que afrontar. Después, a título informativo, tenemos, yo siempre digo que son dos especies de vedettes, son las dos estrellas rock and roll de toda situación, estos dos delitos de abandono de persona y el delito de omisión de auxilio. Pero aclarando este tema, estos dos delitos no se refiere a profesionales de la salud, auxiliares o afines. Esto es para cualquier persona que está, acá no importa si uno sabe primeros auxilios o no lo sabe, porque a veces la idea es ayudar a la otra persona como un derecho humano inherente y que corresponde dar lo mejor hacia el otro, hacia el par, ¿sí? Sin importar su raza, su religión, su estado civil, lo que fuese. Y justamente estos dos delitos están también a la orden del día y muchas veces se incumplen desde el punto de vista hospitalario, de acuerdo a las estadísticas que se estoy viendo yo en sentencias judiciales. Después, también dentro del ámbito penal, tenemos las excepciones, lo que no debe justamente decir, miren, no soy responsable de lo que sucedió, y estos son artículos de defensa que se utilizan muchas veces, ¿sí? Cuando uno hace un mal para evitar otro mayor, o sea, tenía que hacer una maniobra de rescate, porque la verdad es que si no sacaba a la persona sin la técnica de traslado, o no hacía una maniobra prudente, el riesgo o el peligro iba a ser de otro resultado muchísimo peor, entonces uno a veces hace un mal para evitar otro mayor, ¿sí? Después está lo que justamente también lo hace bajo un cumplimiento de un deber, donde en el cumplimiento del deber no estamos bueno, pues yo trabajo para tal persona, la persona me da una orden. El cumplimiento del deber está más relacionado, como también el que le sigue de obediencia debida, para aquellos personal de que trabajan en el prehospitalario en alguna fuerza de seguridad o fuerzas armadas, ¿sí? Y también el ejercicio de un legítimo derecho de decir, bueno, a ver, yo tengo que estar dando lo mejor a la otra persona y el ejercicio lo tengo que hacer porque tengo esos conocimientos y puedo ayudar, pero bueno, estas son las cuestiones de excepciones que están dentro de este marco, van a poder tener estas defensas, como así también el que obrare de buena fe en la defensa propia en sí mismo, porque estoy recibiendo una agresión o me están atacando y yo quiero repeler esa agresión, ¿sí? Ese se habla como defensa propia, no inclusive para uno mismo, sino también para otra persona. Bueno, en estas cuestiones son casos muy excepcionales, donde el delito no termina siendo imputado, en este caso, a la persona, ¿sí? Rápidamente nos metemos en el esquema de la responsabilidad civil, lo que está sucediendo en Argentina, y tenemos una regla general básica, ¿sí? Que la regla general dice, el que hace algo contra otra persona, sin importar si lo fue sin intención de ocasionar un daño, ¿sí? Yo no tuve intención, o sea, el famoso, mira, te pido disculpas, no quise lastimarte, pero me lastimaste, ¿ok? Y que eso se originó porque la verdad, no sé, hubo una falla mecánica en el acelerador, se me quedó trabado el acelerador, porque el tanque de oxígeno estaba mal agarrado en la ambulancia. No importa si también yo era el dueño o estaba a cargo de la supervisión, ¿sí? Yo genero un daño a la otra persona, la respuesta literalmente es responder, ¿sí? ¿Y en qué nos tenemos que enfocar también como un avance de los remedios jurídicos? En la pericia del conocimiento de la materia, en la disciplina, ¿sí?
hacerlo con la debida precaución y el deber ser del cumplimiento. Esto yo siempre lo enfoco en palabras en lo positivo, porque en la jerga judicial se lo conoce con las cargas de culpa o de dolo, en la responsabilidad cuando se habla de impericia, imprudencia o negligencia. Entonces la idea muchas veces es quedarse guardado con lo positivo y no así con lo negativo. Rápidamente, también como en el ámbito civil, como en el ámbito penal teníamos excepciones para eximirnos de estas responsabilidades, en el ámbito civil tenemos casi algunas que otras parecidas, ¿sí? Se repite la legítima defensa, el estado de la necesidad de un ejercicio del derecho. Acá uno puede decir, pero ¿cómo, Lucas? Si nosotros en toda la región latinoamericana los derechos son todos iguales, todas las personas ante la ley. Sí, pero este es el típico ejemplo que podemos decir, tenemos una persona con una herida leve y una mamá embarazada. Ahí tendríamos una prioridad. Y después cuestiones de fuerza mayor, casos fortuitos hechos por el hombre o hechos de la naturaleza. Con respecto al consentimiento, acá yo abro un asterisco de atención, porque en el consentimiento, en el ámbito de emergencias y urgencia, no hay tiempo necesario. El consentimiento es un proceso de diálogo. Si la persona está inconsciente, ya no tengo diálogo. Ahora, y si está consciente, yo tengo que velar, la ley argentina y su jurisprudencia dice, tenemos que velar siempre por la seguridad y la vida de la persona ante todo. Entonces, no tengo, yo no puedo decirle a una persona, bueno, le voy a hacer, a un familiar le voy a hacer tal reanimación. No, pero él se quería ir de esta vida, se quería suicidar. Bueno, justamente yo no puedo ser cómplice de un delito, de lo que es el suicidio, y yo tengo que velar por la vida y las maniobras las tengo que hacer igual. No hay tiempo de solicitar un consentimiento. ¿Qué le parece al familiar? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Estamos en una situación de urgencia y de emergencia y no hay tiempo de espera y se trabaja el valor vida. Tal vez en el ámbito hospitalario sí correrá justamente en materia de lo que es consentimiento y hoy en día lo que conocemos. Si aún así, a pesar de las excepciones y de todas las defensas que podemos tener, nos llega la sentencia, tenemos dos grandes fueros. El penal, que justamente lo están viendo en las imágenes, que es lo peor que puede recibir un personal de prehospitalario, es perder la libertad propiamente de la persona. Y en el ámbito civil, la única consecuencia que hay es la indemnización. Es un tema económico. Vos acuérdense de la regla. Ustedes me generaron un daño, ese daño tiene que ser resarcido, me dejaste inutilizado el brazo, yo era un jugador de tenis, y resulta que ahora no puedo jugar más al tenis. Entonces me vas a indemnizar, o era pintor, o lo era escritor, lo que fuese, ¿se entiende? Y también parte de estas consecuencias que comparten tanto el civil como en el penal, es que otra de las consecuencias va a atacar al título. Ahí yo puse una imagen, un título universitario roto, desgastado. Eso es también, porque les pueden dar una sanción provisoria, permanente, de que no ejerza más la labor de enfermería, medicina, prehospitalaria, paramédica, lo que sea, ¿sí? Y eso directamente ya es de por vida. Pero bueno, esas sentencias negativas las tenemos que romper y tirar. Ahora, vamos rápidamente a los remedios jurídicos. Yo siempre marco el ejemplo de lo que sucedió en Queensland en 2017, los paramédicos que valoraron el valor vida y lo mejor del paciente en ese sentido y humanizar un poco. Este era el caso de una señora que había solicitado la autorización de muerte digna, el establecimiento de salud le dijo que sí y dijo, bueno, me quiero ir del establecimiento de salud, quiero que me lleven a mi casa. La mujer iba camino a su casa y le pide a los paramédicos que por favor quería ver por última vez el mar. Y lo llevan a ver el mar. A raíz de esto, en Australia, estas dos personas fueron expulsadas porque dice que violaron distintas órdenes sanitarias que tenían que hacer el trayecto directo a la casa. Toda la comunidad y población, los invito a que busquen esta información en Queensland 2017. Fue increíble porque fue el cambio rotundo que hubo un antes y un después en el resto del mundo, porque esto se repercutió. También cuando hablamos de la atención, y acá sí, ustedes me dijeron, pero Lucas, no hace falta el consentimiento, pero acá justamente a veces cuando la persona está conversando, estos son remedios jurídicos básicos, de sentido común, charlar. Somos personas, somos seres humanos, ¿sí? De las cuales esa persona nos ve, no nos conoce, va a tener vergüenza, miedo, un montón de cosas. Yo no digo que entremos como si fuésemos grandes amigos de toda la vida, pero con respeto podemos conversar y llevar tranquilidad. De eso se trata, de a veces de utilizar un tacto humano, ¿sí? Y este es el tacto humano que tenemos que tener presentes. Muchas veces, a pesar de tener un guante de por medio, estos contactos son la mejor curación que podemos llegar a la persona, ¿sí? Situaciones que para nosotros no puede ser nada,
para esas personas que están viviendo esa situación trágica de accidente de trauma. Para nosotros es uno más del montón, para ellos es un gran alivio y una gran paz. En ese sentido, el mejor mensaje es la humanización. Ya voy cerrando, los remedios jurídicos, lo que yo siempre invoco son 7 puntos que para mí es la mejor capacidad legal que puede tener un técnico de emergencias médicas, que sea mayor de edad, ¿sí? Que tenga una aptitud física, psicotécnica y que obviamente no tenga antecedentes penales, que tenga un título, y ese no sea un título, bueno, pues yo hice un curso hace un montón de años, después, bueno, nada, y por eso, no, o sea, que rinda las reválidas, que rinda la carga horaria, y el importante, que tenga un aval, porque yo puedo tranquilamente dar un curso de técnico de emergencias médicas, les doy un cartoncito, aprobó el curso que dictó Lucas, y son cursos que tal vez no tienen avales, ¿sí? Y ni hablar de los avales que muchas veces se crean, que tienen avales acá, allá, y no sé cuántos más, y después resulta ser la misma persona. El cumplimiento de los protocolos, que ya lo hablamos, fundamental ya la póliza seguro en Argentina, a raíz por la cantidad de juicios que muchas veces sucede y la situación en que se vive y demás cuestiones, la póliza seguro pasa a ser, después del título, el siguiente paso. O sea, uno tiene el título, se recibió de profesional de la salud, se recibió de técnico de emergencia médica, siguiente paso, sacate una póliza seguro porque es la cobertura necesaria para que vos te desentiendan de cualquier situación, como si fuese el auto, donde uno es un seguro, un accidente, mira, tomás los datos, listo, yo sigo mi camino y listo. Después, el registro de la matriculación, que ahí tenemos ciertas deudas en las provincias o en los estados provinciales que no tengan la legislación, no hay registro, no hay matriculación. Lo que tiene la ley, sí. Y una cosa que yo le agrego es una declaración jurada del rol que está ocupando esta persona. ¿Por qué? Porque vamos a tener técnicos de emergencias médicas que ocupen un rol de radiodespachador, de acompañantes en las unidades de emergencia, de conductor de unidades de emergencia, de primera red. Hay aerosmédicos, o sea, digamos, vamos a tener un múltiple, dependiendo justamente de la ocupación que tenga, veremos si el punto 7 adentra o no. Si estamos hablando que va a estar arriba una ambulancia, el equipo de trauma es fundamental. Esto es como decir, si un bombero va a ingresar por sí solo a un incendio, no. Un bombero, para que pueda ingresar al incendio, necesita no solamente una dotación, sino que a su vez necesita todo un montón de equipo personal, de seguridad y una unidad especial. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No somos a personas que podemos estar tranquilamente así por la vida. La defensa legal, estos son algunos tips que lo dejo a la vista, ya con simple lectura es para darlos como mejor defensa que se tiene que tener, porque a mí me ordenaron ir a tal lugar, ¿sí? Y me voy a detener por una cuestión de tiempo en el punto 3 de equipo de comunicación. Equipo de comunicaciones, no me refiero que estoy usando mi celular particular personal, uso Telegram, WhatsApp o cualquier otra de las aplicaciones de comunicaciones, y yo le avisé a mi jefe de la situación. Son teléfonos particulares. Ojo. Si vamos a utilizar un WhatsApp, tiene que proveer el empleador o la unidad o la organización, me tiene que proveer el equipo, porque ese sí va a estar homologado y oficializado, ¿sí? Y además cuando yo estoy utilizando mi propio equipo personal, si tengo información, tengo imágenes, tengo diagnósticos, tengo resultados, etcétera, etcétera, estamos hablando de derechos del paciente en datos personalísimos, que no pueden estar yendo y navegando en otras personas, ¿se entiende? Tiene que haber un secreto profesional en ese sentido. Pero bueno, y después justamente lo que se está dando mucho, porque en Argentina tenemos la historia clínica electrónica y digitalizada, son los usos de los equipos de los software y distintos equipos tecnológicos que se aplican desde un dron, desde el equipo de comunicaciones satelitales, hay de todos los gustos y un montón de hasta robots que ahora se están introduciendo en materia de lo que es simulación y pocamente en cualquier tema de activación. Por último, para mí sería el staff del prehospitalario ideal, de cómo se podría estar conformando, y lo que hemos agregado en este estudio de investigación fue ingresar justamente las unidades especiales de cumplimiento legal para evitar justamente de evitar juicios innecesarios, ¿sí? O la recuperación de créditos en ese sentido, porque uno aporta material y ese material luego no es ingresado y después nos hemos enterado que la compañía de seguro podía haberlo brindado. También el tema de crear un comando de incidente hospitalario y prehospitalario, ¿sí? Se nos incorpora dentro de la Argentina y últimamente ya es un avance y es un reconocimiento que la enfermería se está metiendo en ámbitos de emergentología, ¿sí? Ahí tenemos también otro recurso más para seguir.
Pero bueno, la idea es también sumar otras personas, otros equipos, que estamos hablando también de la parte administrativa, pañol y limpieza, que no son los menos. Son personas esenciales porque sin ellas no podemos después estar ejerciendo las labores, ¿sí? Por último, y como conclusión, y ya cerrando mi presentación, les dejo este mensaje que en Argentina el técnico de emergencias médicas va a estar respondiendo justamente por ese rol que ocupaba, por esa declaración jurada que estaba haciendo en esta relación jurídica de lo que estaba haciendo, y por el ejercicio de la profesión siempre y cuando esté habilitado por la ley. Si no está habilitado por la ley, insisto, hay organizaciones privadas que lo autorizan y ahí tenemos después otra jerarquía médica o hasta inclusive de enfermería que dan reconocimiento por ello. Pero, y después este tema de la registración, estas son las cuestiones. Y que somos obligaciones de medios, no somos obligaciones de resultado. Nuestra obligación es de medios, por ende hacemos una prestación de ser. No podemos, y vamos a hacer todo lo posible, señor o señora, que esté bien. No podemos asegurar, sí, va a estar bien. No podemos, ¿sí? Cambian las reglas. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y nuestro accionar. Bueno, nuevamente impartir y volver al punto de agradecimiento a todos que pudieron lograr esto. Ahí están mis contactos para por cualquier cosa que pueda ser útil y seguir en otra línea. Desde ya, muchas gracias y vuelvo a los moderadores de la presente. Muchas gracias, Lucas. Un lujo, como siempre, tu presentación. Ahí después tengo algunas preguntitas para hacerte que las vamos a dejar para el final. Y vamos a darle ahora el pie a Carlos Mora para que presente a nuestro próximo orador, que es el doctor Luis Tique, de Colombia. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias al doctor Lucas por esa presentación, muy importante conocer esa normativa desde Argentina y también pues que involucra una normativa a nivel mundial, muy importante. Agradezco mucho, al final también tenemos unas preguntas para hacerle, espero que los asistentes también hagan unas preguntas al chat, con mucho gusto las haremos al final. Bueno, les presento a mi compañero Luis Fernando Tique. Él es el representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, quien nos va también a hablar al respecto sobre estos aspectos legales de la práctica paramédica en Latinoamérica. Adelante, Luis. Gracias, Carlos. Primero, pues agradecer la intervención del doctor Lucas. Muy interesante conocer sus aspectos legales de allá de Argentina, muy similares, muchos aspectos en común. He estado escuchándolo atentamente cada uno de los puntos que tocó con relación a la situación legal, jurídica que tiene los paramédicos. Sí, entonces ya voy a dar paso a mi presentación como para ir uniendo cabos para saber si hay cosas en común y pues efectivamente sí tenemos mucho en común desde el punto de vista de los paramédicos. Por favor, me informan si están viendo la pantalla, mi presentación. Perfecto, Luis. Tendrás que maximizar nada más. ¿Me dices? Sí, sí, señor, sí se ve. Muy bien. Entonces hoy vamos a tocar siguiendo el hilo de la conferencia, vamos a tocar aspectos legales de la práctica paramédica en Latinoamérica. Este aspecto legal, ya lo mencionaba el doctor Lucas, tiene que ver con aspectos jurídicos, legales. ¿De quién? Del paramédico. Es importante entender que, pues, a diferencia del enfermero y a diferencia del médico, también existe el paramédico, que el paramédico es otra profesión. Se puede decir que es nueva para algunos países, ¿sí? Y sobre eso es que vamos a hablar, y especialmente en Latinoamérica. Algo de mí, pues tengo una maestría en salud pública,
especialista en telemedicina y derecho laboral y seguridad social. Soy abogado y también soy prehospitalario paramédico acá en Colombia. Básicamente eso, tengo otros temas de investigación, pero pues con eso es suficiente como para mencionarles que pues de este tema lo estoy tocando por la experiencia. Los objetivos de la charla, pues, identificar el surgimiento de la responsabilidad legal en la práctica paramédica, de dónde surge esa responsabilidad, si existe esa responsabilidad, identificar si el tema de seguridad del paciente es importante para la práctica paramédica, describir los aspectos legales o jurídicos de la práctica paramédica en Colombia y posteriormente un breve recuento de los aspectos legales de la práctica paramédica en Latinoamérica. Bueno, entonces comencemos. ¿De dónde surgen los aspectos legales en la práctica paramédica? Lo mencionaba el doctor Lucas. Básicamente los aspectos legales o jurídicos surgen de regulaciones, consensos, acuerdos, resoluciones, actos administrativos y el uso de la costumbre y leyes. Todos estos argumentos, toda esta recopilación de normas es porque se juntan unas personas para tomar unas decisiones, para poder normalizar, reglamentar un aspecto y poder sacar una política pública, y esa política pública se transforma en una ley y desde ahí parte todo el reglamento. En este caso de los paramédicos es una profesión, pero existe porque se requiere un servicio de ambulancia. Los paramédicos trabajan en los servicios de ambulancia, entonces, como tal, ese servicio de ambulancias se requiere regular, se requiere llegar a un consenso, a unos acuerdos, a unas resoluciones para poder normalizar los servicios de ambulancia y poder generar los cargos de los paramédicos, que son los profesionales de la salud. El paramédico es un profesional de la salud que interviene a los pacientes en un estado de emergencia, traumática o no traumática. Hay que entender ese concepto, muy separado de la enfermería y muy separado de la medicina. Pero este profesional de la salud, su accionar es en preservar la vida en un estado de emergencia médica. Entonces, acá abajo menciona que es ese consenso de leyes, acuerdos, resoluciones que hablan sobre el paciente, que hablan especialmente sobre la protección de ese ser humano, sobre la protección de la seguridad de ese paciente. Y todas esas normas, acuerdos, asuntos, se vuelven posteriormente en fuentes legales. Desde ahí, los abogados, nosotros los abogados, cogemos, nos apoyamos de esos acuerdos y especialmente acá en la práctica del paramédico, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos legales en Colombia? Pues ya hay unos consensos, unos acuerdos, unas resoluciones, unas normas en Colombia. Básicamente acá lo estoy haciendo un recuento, una ley 100, que es la ley de salud en Colombia, una ley del Sistema General de Seguridad Social que habla sobre el bienestar, la atención, la parte de aspectos complementarios de la salud para el ser humano acá en Colombia. Hay un sistema, hay una ley de un sistema obligatorio de garantía de calidad. Ese sistema obligatorio de garantía pienso que es uno de los más importantes porque es a través de ese sistema obligatorio que se busca proteger las acciones de cualquier profesional, en este caso de la salud y en este caso de la atención prehospitalaria. Luis, qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que no estaba pasando la presentación para que la maximice, sino está en la primera presentación. Espérate entonces a ver qué pasa. Gracias por informarme, porque
¿Me informa si salió la presentación? Bien. Bueno, entonces seguimos. Creo que está en modo amplio. Tendrías que maximizar nada más, Luis. Más. Tendrías Espera, a que ver. poner en pantalla completa, digamos, la presentación. Tú me dices. Fíjate eso, de maximizar, así se pone en pantalla completa la diapositiva y ahí va a correr bien. ¿Ya salió en pantalla completa? No, señor. Bueno, entonces hay algo que estoy haciendo acá mal, entonces. Espérate un segundo. Bueno, me informan, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, Muy bien. Seguimos avanzando, entonces, como les comentaba, la recopilación de normas, resoluciones, proyectos de acuerdo se convierten posteriormente en un aspecto jurídico, una política pública, y esa política pública se vuelve en una norma. ¿Sí? En este caso, especialmente la de los paramédicos. En Colombia existen los paramédicos por ley. Hay una ley que los protege como tal. El paramédico en Colombia es un profesional. Luego acá están los tecnólogos en atención prehospitalaria y los técnicos profesionales. Digamos que existen los tres niveles: el profesional paramédico, los tecnólogos y los técnicos profesionales, todos de la misma profesión. Sí. Luego de eso se desprende una responsabilidad que es la de acá, de no cumplir esos acuerdos que se firmaron, esos consensos previos, pues de ahí se desprende una responsabilidad. Ya la mencionaba el doctor Lucas, que puede existir una responsabilidad civil por un daño que haya cometido, entonces le van a cobrar económicamente, entonces es una responsabilidad civil, pero también puede existir una responsabilidad por ese daño, por unas lesiones personales, entonces ahí entraría una responsabilidad penal contra esa persona, especialmente acá contra el paramédico, o puede haber una responsabilidad administrativa, ¿sí? Que tiene que ver con la empresa, ¿sí? O la empresa donde está laborando ese paramédico. Puede haber una responsabilidad disciplinaria por el comportamiento de ese paramédico, ¿sí? Puede haber una responsabilidad ética, que es la afectación al código de ética de ese paramédico. También pueden haber responsabilidades de tipo familiar, problemas que involucran a ese paramédico, y también responsabilidades de tipo laboral. Todo eso se pueden desprender de todas esas acciones previas que intervienen sobre el profesional. Es importante también entender que cuando se habla de profesional de la salud, en Colombia existe un artículo constitucional que dice que todas las profesiones que generen un riesgo social, en este caso los profesionales de la salud, son vigiladas, son controladas. Vigilancia, inspección y control. Se le hacen vigilancia, inspección y control. ¿Por qué? Porque son profesiones que afectan directamente y pueden generar un riesgo social. En este caso, todas las profesiones de salud, en este caso el paramédico, porque ellos actúan directamente sobre el paciente y pueden ocasionarle un daño. Por eso son vigilados, son inspeccionados y controlados. ¿Cuál es el objetivo del servicio de transporte asistencial del paciente? Como ya les decía, existe una profesión que es el paramédico, pero él está dentro de un servicio de transporte asistencial de pacientes o servicio de ambulancia, que lo llaman en algunos países. Ese servicio
básicamente el vehículo como tal, que es la ambulancia, es el que nos ayuda para poder transportar a esa persona que ha sufrido una enfermedad traumática o no traumática, ¿sí? De forma segura, tienen que hacerlo de forma segura ese vehículo y eso conlleva a disminuir una mortalidad, a disminuir la mortalidad y las enfermedades. Para eso es importante ese vehículo, pero adicionalmente con la idoneidad de ese profesional. De esa manera se disminuyen todos esos índices. Significa que ese vehículo es un vehículo que debe ser seguro, que debe tener unos estándares. No puede ser cualquier vehículo, ¿sí? He visto en Latinoamérica que en cualquier vehículo, cualquier carrocería, llegan, lo pintan, le colocan una baliza y salen a tripular pacientes, a transportar pacientes, y esas ambulancias no tienen la seguridad para transportar pacientes. Por eso hay unos estándares mundiales para construcción de vehículos de ambulancia. En Colombia hay unas normas, pero efectivamente Colombia todavía no se ha acogido a los estándares de construcción de ambulancias. Simplemente ha acogido unos estándares para construir en carrocerías las ambulancias, pero no cumple de lleno un vehículo de ambulancia. Pero además también necesitamos de personal idóneo para tripular esas ambulancias. Cuando habla uno de idóneo es que tenga los conocimientos, la experticia, la idoneidad para atender al paciente en un estado de emergencia, que sepa de lo que va a hacer. Y para eso, pues, el paramédico, el paramédico hace parte del núcleo básico de conocimiento de la medicina. Se diferencia de la enfermería y de la medicina, hace parte del núcleo básico de la medicina, pero se enfoca en la medicina de emergencia. O sea, este paramédico, su fuerte es saber, volverse experto en medicina de emergencia, en la atención del paciente en medicina de emergencias. Ese es su origen, ¿sí? No puede estar hablando de nefrología, de, de terapéutica, ni nada de esas vainas, porque él solo sabe de medicina de emergencias. Solo identifica las enfermedades, patologías de medicina de emergencias y las atiende adecuadamente. Entonces, el servicio de transporte asistencial de pacientes requiere un vehículo seguro con condiciones especiales, ¿sí? Ya les comentaba que este vehículo debe tener unas condiciones especiales para poder transportar la bala de oxígeno, la baliza, el equilibrio, el balance que hablan los ingenieros, los gases que hay dentro de la parte de atrás del vehículo, los ruidos, insonorizado, que no afecte el sonido a los tripulantes, que no se vaya a estallar la válvula de oxígeno, que la parte electrónica funcione adecuadamente, que no haya cortos eléctricos. Por eso es importante una ambulancia bajo unas condiciones especiales. Pero además de eso, en Colombia, les hablaba que ya tenemos unas normas, unos acuerdos donde se habla sobre unas condiciones de habilitación para las ambulancias y para crear empresas de ambulancia. Esas condiciones son la capacidad legal que esté debidamente, jurídicamente y reconocida esa IPS o empresa de ambulancias, que tenga una capacidad técnica y un representante legal de esa empresa de ambulancias. Eso es un indicador. El segundo indicador es que cuando se cree esa empresa de ambulancias tenga una capacidad financiera y económica, ¿sí? Hay una fórmula para eso y es uno de los requisitos para poder crear empresa. Sin esa capacidad financiera, pues no se puede crear la empresa. Y el tercer indicador es que tenga una capacidad tecnológica y científica. Esa capacidad tecnológica y científica dice, debe tener los siguientes estándares: un recurso humano idóneo. Si estamos hablando de los paramédicos, pues debe tener personal titulado en el área de atención prehospitalaria, idóneo, capacitado, entrenado.
¿sí? Porque no podemos entregar o construir empresas que no tengan ese personal. Es un indicador. Que tengan una infraestructura física, o sea, que tengan una sede. ¿Dónde está ubicada esa empresa? Porque allá en la empresa van a tener las historias clínicas, su parte de recepción, su parte de atención al cliente, una infraestructura física, también es un requisito. Que tenga una dotación, ya nos referimos a la ambulancia, que tenga unos requisitos, una dotación para esa ambulancia, ¿sí? Constante, cubierto, para poder atender pacientes según la complejidad, ¿sí? Es una ambulancia pediátrica y no tiene dotación, pues ahí hay una falla. Que tenga insumos, el cuarto elemento, ¿sí? La rotación de insumos, recordemos que los dispositivos médicos y los insumos tienen una fecha de vencimiento y deben estarse actualizando, ¿sí? Si llegamos y encontramos que no está actualizado el medicamento, que el dispositivo, el desfibrilador, ya venció a los 5 años y no se le han cambiado los parches, pues toca cambiarlo o si no, toca pues cancelarle la matrícula a esa empresa para que no pueda, porque eso es un riesgo para la atención del paciente. También otro indicador son los procesos prioritarios, todo lo que tiene que ver con protocolos. Cuando hablamos de los paramédicos, las ambulancias, se requieren establecer unos protocolos de atención para cada patología. En asma, en una crisis asmática, el paramédico va a hacer esto, intervención del paciente, va a hacer oxigenoterapia, va a hacer canalización, va a colocar este medicamento. Son protocolos que debe establecer la empresa con apoyo del Ministerio de Salud para tener claridad en la atención del paciente. Y así se hace con cada patología. Un infarto agudo de miocardio, un evento cerebrovascular, un trabajo de parto, un accidente automovilístico, una intoxicación. Con cada una de las emergencias se deben establecer protocolos aprobados idealmente por un director médico. Todo eso debe estar condensado en una historia clínica prehospitalaria. Recordemos que la historia clínica normal de un hospital es diferente a la historia clínica prehospitalaria, ¿sí? Que tiene otros eventos, que tiene otros sitios, que tiene otras observaciones, que tiene otros efectos de cinemática, que tiene otros elementos que ayudan para el tema de epidemiología. Estos son 6 elementos y el elemento 7, que es el servicio de ambulancia, también es necesario para otros servicios. Alguien preguntaba que si era necesario la interdependencia del servicio de odontología, por ejemplo, un servicio de odontología, cuando van a sacarle un diente, una muela a una persona, puede o está exento a que le dé un infarto por la sacada de la muela. Debe tener una dependencia o una comunicación con otro servicio de ambulancia para que inmediatamente lo atienda. Pasa con la cirugía bariátrica, cirugía de todos estos tipos de cirugías clínicas quirúrgicas, también deben tener ese acompañamiento de servicio de ambulancia. Y a eso se llama interdependencia de servicios. Bueno, entonces digamos, ¿cuál es el aspecto legal de la práctica paramédica en Colombia? Como ya les mencionaba, es un consenso de documentos a través de un vehículo seguro con esas condiciones de habilitación que yo ya le mencioné a todos, y todo eso genera, si hay en esas condiciones, si hay un elemento faltante, si se ha generado una necesidad en alguno de esos elementos, pues eso va a generar un daño al paciente prehospitalario. Si en el recurso humano no tienen el recurso humano y atienden un paciente, se muere el paciente e investigan quién era el que estaba atendiendo. Y no es un paramédico, sino es otro talento humano diferente que no tiene conocimientos, pues hay una falla y eso se cataloga como una responsabilidad por el daño ocasionado por la acción o por la omisión. Si en la Luis, infraestructura... te Siga. informo que no está pasando la diapositiva, así que se quedó en una.
¿Se quedó en cuál? ¿En cuál? En- ¿Me informas si estás viendo la diapositiva amplia? No, amplia no, está en la primera. En la primera. ¿Está pasando? No, Carlos, está en la primera. ¿no pasó? Permíteme ver qué pasó, que estoy compartiendo pantalla. Sí, ahora sí está completa. Pásala a ver si pasa. Eso, ahora sí está pasando. Bueno, ya les mencioné sobre los aspectos legales, sobre los acuerdos, sobre eh, las fuentes, surgimiento de las responsabilidades, sobre el transporte asistencial, el vehículo seguro, las condiciones de habilitación, sobre, bueno, estamos en esta diapositiva donde si alguna de esas condiciones falta, eso va a generar un daño al paciente y por ahí es donde interviene ya la parte legal, jurídica, donde las familiares de esas personas que son víctimas van a presentar una queja jurídica y buscan un abogado experto en esas áreas para que investigue adecuadamente dónde estuvo la falla. ¿Sí? La falla puede estar en el recurso humano por falta de personal idóneo, puede estar la falla en la infraestructura física por no tener un vehículo adecuado, una infraestructura física. La falla puede estar en la dotación por no tener todos los insumos y elementos necesarios para la atención, ¿sí? La falla puede estar en los procesos prioritarios por protocolos, ¿sí? Donde no se asegura el paciente adecuadamente y la falla puede estar en la falta de diligenciamiento de la historia clínica o del consentimiento informado. Todo esto también, pero además la falla puede estar en que algunos servicios de salud no tenga una conexión con un servicio de ambulancia y pues no llegue la ambulancia a la clínica de cirugía bariátrica y se muere el paciente. Sí, entonces, todas esas son las fallas que pueden ocurrir y todo eso genera un daño que puede ser por acción o por omisión. Básicamente eso es un recuento de la responsabilidad legal, jurídica de la práctica paramédica en Colombia. Y de ahí pues se desprende ya una cantidad de responsabilidades, como ya les mencionaba, penales, civiles, familiares, disciplinarias, éticas, laborales. Muy bien, ya con eso damos por terminado la responsabilidad en Colombia y vamos a hablar un poco más sobre la evolución de los aspectos normativos en América. Porque yo les comentaba mucho la importancia de de las normas, de la creación de normas, de las políticas públicas, especialmente en este servicio, el servicio paramédico, ¿sí? Porque de ahí surgen todas las responsabilidades y para eso debemos hacer un recuento en América sobre los aspectos. Eso también nos da un indicador de cómo los países tienen un sistema de emergencia médica, cómo ha ido evolucionando y cómo ese país
se introduce las políticas de la Organización Mundial de la Salud y se avanza en esos aspectos. Porque ¿qué pasa si un país no tiene esos aspectos? Pues básicamente es un país con faltas de garantía para la atención de pacientes en una situación de emergencia. Es un país donde pues se van a morir los pacientes, porque no va a haber un sistema de emergencias que lo atienda. Se mueren los pacientes. Todos los turistas, los extranjeros que van a otros países, créame que lo primero que hacen es revisar si ese país donde van a viajar tiene un sistema de emergencias, si funciona, ¿sí? Y eso también redunda en ese tema de visitar esos países, en ese tema turístico, ¿sí? Porque voy a visitar un país donde no cuentan con un sistema de emergencias, me pasa algo allá, pues yo creo que allá voy a fallecer, ¿sí? Entonces, todo eso se toman los extranjeros el tiempo para revisar. Entonces, vamos a hacer un recuento acá. ¿Y por qué colocamos a Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los países que primero puso una norma en el año 1975 y es el referente a nivel mundial en temas de sistemas de emergencia médica y paramédicos. Ya hay una ley se tramita a través de un congreso y a través de esa ley se desglosan todos los aspectos que yo le comenté: talento humano, infraestructura, tecnología, protocolos, insumos, dispositivo, intervenciones básicas, avanzadas y críticas del paramédico. Y fue en este país, a través de esa ley, que comenzó a avanzar y a evolucionar los sistemas. Estamos en el año 2025. Si hacemos la cuenta, son 50 años. 50 años que ha evolucionado Estados Unidos y algunos otros países como Canadá, Australia y Reino Unido, que tienen la evolución en estos sistemas de emergencia médica. Evolución en investigación, tecnología, talento humano, ambulancias aéreas, fluviales, todos estos temas. ¿Qué pasa con los países que hasta ahora se están adhiriendo? Pues ellos han ido aprendiendo, entre esos Colombia, y pues ahí estamos atrasaditos, supremamente atrasados en la evolución. México, pues tiene una ley de ambulancias y una ley del paramédico, en este caso técnico en emergencia médica, promulgada en el año 2013 a través del Congreso de la República. Sí, escasamente hace 12 años, sí, tiene su ley y con eso ha ido mejorando su sistema de emergencias médicas. Panamá tiene resoluciones de ambulancias en el año 2018 y tan solo en el año 2023 sacó una ley de los licenciados en emergencia médica. Colombia tiene resoluciones en ambulancia desde el año 2007 y hay una ley de talento humano en el año 2007 también, donde habla sobre la protección de este talento humano y atención prehospitalaria. Venezuela tiene una resolución en el año 2014, una resolución de ambulancias, y en el año 2002 comenzó a través de una ley, comenzó a hablar del licenciado en emergencia prehospitalaria. Ecuador tiene una resolución de ambulancias en el 2016 y en el año 2022 creó su ley de licenciado en emergencias prehospitalarios a través del Congreso. Argentina pues tiene resoluciones de ambulancia desde el año 2009 y en el año 2018 pues sacó una ley del técnico superior en urgencias médicas, ya como tal a través del Congreso. Brasil tiene una resolución de ambulancias desde el año 2002 y allá las ambulancias son tripuladas por enfermeros. Sí, allá no tienen paramédicos, que eso es otra situación que hay que revisar. Todos los países no se adhieren. Yo les explicaba que cada profesión tiene un perfil, tiene un núcleo básico de conocimiento y ya depende de cada país cómo organice su sistema de emergencias. En este caso Brasil, pues sus ambulancias son tripuladas por enfermeros, allá no tienen paramédicos, esperemos que algún día puedan avanzar en este aspecto. Resumen, pues
La evolución normativa es necesaria para los servicios de ambulancia y el talento humano de los paramédicos. La seguridad del paciente es un tema fundamental. ¿Cómo proteger a un paciente dentro de una ambulancia? ¿Quién debe protegerlo? ¿El conductor de la ambulancia, el paramédico o el Estado debe tener un vehículo adecuado como ambulancia? El mejoramiento de los servicios de emergencia en salud es la puerta de entrada y reconocimiento de los extranjeros. Van a visitar a un país porque se sienten confiados en ir a visitarlo y porque en ese país actúa un sistema de emergencias adecuado. Eso es todo. Acá comparto algunos de mis datos de Colombia y pues quiero darle el paso ya a mis compañeros, si tienen preguntas. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Ahí tengo tantas preguntas, pero tantas preguntas para hacer que creo que no nos alcanzaría el día, porque realmente desde el punto de vista normativo, Latinoamérica está en una situación tan, pero tan dispar. Y como decía en un principio, también dentro de los mismos países también hay situaciones dispares. Argentina tiene, por ejemplo, y creo que es la realidad de todos los países de Latinoamérica, el problema de la educación formal versus la educación no formal, donde existen títulos de técnicos en emergencias médicas que no están reconocidos por el Ministerio de Educación o por la Secretaría de Educación o lo que corresponda, y sin embargo se llaman técnicos y muchos de ellos se llaman como tales, cuando no lo pueden hacer desde el punto de vista legal, y trabajan en servicios de emergencia médica privados con ese mote, ¿no? Lo cual es absolutamente fuera de toda norma, ¿sí? Y eso es algo bueno, que es la realidad en todos los países de Latinoamérica que tienen la profesión. Lo mismo aquellos grupos de capacitadores que dicen que dan títulos de técnicos en emergencia médica internacionales, cosa que es una cosa que es absolutamente falsa, porque el único título internacional es el título nacional que se homologa a nivel internacional a través de la postilla de La Haya, ¿no? O del convenio Andrés Bello, en el caso también de Latinoamérica. Entonces, esas cosas son las que nos están trabando muchísimo a nivel nacional con respecto a lo que son las normativas, esa coexistencia que hay entre lo formal y lo informal, ¿no? Que tenemos que estar todo el tiempo ahí aclarando de que la única educación posible y la única educación válida para el momento de lo que es el ejercicio legal de la profesión es la educación formal, ¿no? Pero bueno, eso es todo, es otro tema, ¿no? Que nos podría llevar, no sé, creo que un día, ¿no? La discusión de esas cuestiones. Y hay un tema, una pregunta acá que es muy interesante, que también tiene que ver mucho con la existencia o no de un marco normativo en lo que hace al el ejercicio profesional del técnico en emergencia médica, y es, por ejemplo, si el técnico en emergencia médica puede medicalizar, puede administrar medicación por sí solo. ¿Puedo contestar? Sí, esa pregunta, pues a ver, desde mi ámbito, el técnico, les comentaba que también se clasifica el paramédico, se clasifica en 3 niveles: el técnico, el tecnólogo y el profesional. Sí, como tal, un profesional tiene autonomía. Los técnicos no tienen autonomía para hacer eso. Sí, necesitan la supervisión, delegación o vigilancia de un profesional, que puede ser un profesional paramédico, puede ser un profesional de la salud, que puede ser otro profesional, un médico o una enfermera, que le diga, le dé la orden de poder dar ese medicamento.
Lo que tengo entendido es que el técnico tiene la competencia para suministrar medicamentos bajo la supervisión de un profesional indicado. Sí, eso es lo que, además que está haciendo un procedimiento invasivo, y un procedimiento invasivo tiene complicaciones. Sí, colocar una inyección, canalizar una vena o colocar un medicamento puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces, por eso se requiere una supervisión. ¿Cómo se hace la supervisión? Va a un protocolo que puede ser escrito, un protocolo que puede ser por radio también, ¿sí? Básicamente son los dos tipos de protocolos. Siga, doctor Lucas. Comparto totalmente lo plasmado por el doctor Lustique. Yo lo que puedo agregar en este caso es que en Argentina tenemos el ejercicio legal de la medicina, la jurisprudencia es constante. Y acá cuando uno quiere, salió un fallo judicial por ejercicio legal de la medicina y sale a ver qué pasó, la mayoría de las situaciones, la gran mayoría, estoy hablando casi un 80 o 90%, es personal de la medicina y de la enfermería, ¿sí? Con respecto a los técnicos de emergencias médicas, como dijo bien el doctor Quique, no pueden aplicarlo, por ende, bajo supervisión. Acá directamente estamos hablando en línea, acá es muy común. Es como que yo estoy transmitiendo con el equipo de comunicación que tenga, por una cámara colgada en mi equipo o autorizado, brindada por la empresa que yo le presto el servicio, o un equipo celular, donde transmito, me encuentro acá con el paciente señor Claudio Canap, y me está informando los síntomas, lo estoy filmando, de la telemedicina, en el despacho lo está viendo un profesional de la medicina, me hace preguntas, por favor, tomarle los signos vitales, pim, pum, pam. Yo digo, bueno, mire, doctor, dígame qué hago con el paciente del señor Claudio. Ahí justamente me da la indicación, le vas a dar tal ampolla, le vas a colocar una vía, un suero, etc. Lo que también estamos hablando muchas veces en radio pasillos, en ámbitos cotidianos, en este tema que siempre lo conversamos dentro de lo que es la SAMPRE, es qué sucede en estos lugares donde a veces el tiempo vale oro. Hablamos de la premura. Últimamente en Argentina tuvimos un par de desastres, algunas fallas humanas, otras vinculadas o relacionadas con la naturaleza misma, pero donde las personas se han encontrado atrapadas, ¿sí? Y hasta que no se haga la extracción del rescate por personal idóneo en materias de USAR o materias de técnicas bomberiles, digamos que la primera respuesta no puede llegar porque la zona es insegura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos cuestionando muchas veces, pero mientras tanto, hasta que la persona no es extraída en una forma segura, o sea, hemos logrado, tenemos equipos infrarrojos, estamos detectando que una persona está debajo de los escombros en tal situación, hemos llegado, tenemos hasta en contacto visual y contacto físico con el paciente, pero nadie coloca una vía, por ejemplo, o un suero, o lo que sea, o una medicación por vía. Entonces, en ese punto yo creo que hay situaciones de extrema urgencia y de emergencia que la verdad es para ir tratando de que se ablanden estas cuestiones. No se trata de abusar, sino especificar en estas cuestiones. Pero bueno, acá todavía tenemos un vacío bastante legal en ese sentido. Y como lo dije yo también anteriormente, paramédicos no podemos contar en todo el ámbito argentino un reconocimiento de tal magnitud, porque todavía estamos lejos atrás de los técnicos de emergencias médicas. Sí, hay también una cuestión con respecto a algunas leyes provinciales. Acá en Argentina, por ejemplo, la ley de la provincia de Río Negro tiene un artículo en la reglamentación que dice el técnico de emergencia médica solo en el caso de la ausencia del médico y ante la amenaza inminente para la vida del paciente, solamente en ese caso está habilitado a hacerlo, ¿no? Luego, lo mismo ocurre con el enfermero es exactamente la misma situación, siempre en el nivel profesional, hacia arriba, ¿no? No el auxiliar de enfermería, sino el enfermero universitario, licenciado en enfermería, y en el caso del técnico de emergencia médica, es a nivel técnico. Todavía no tenemos el licenciado en nuestro país. Que también es otro tema a discutir, ¿no? Porque en Argentina tenemos tecnicaturas
de 2.400 horas, que son casi licenciaturas en muchos países de Latinoamérica. Entonces, tampoco hay uniformidad en los criterios de los planes de estudio muchas veces para la formación, digamos, de los técnicos en la emergencia médica a la hora de querer homologar títulos a nivel latinoamericano. Que esa me parece que es otra discusión que nos vamos a tener que dar en algún momento, ¿no? Otra de las preguntas, si el oxígeno es una droga. Comience, Lucas. Bueno, para mi opinión, el oxígeno se lo toma como medicamento porque no es cuestión de que yo voy a proveerle oxígeno a una persona como si fuese inflar un globo de feliz cumpleaños. ¿Sí? O sea, comparo ese ejemplo bien rutinario. El oxígeno tiene que tener trabajado sobre una medida, una presión especial, una técnica, un protocolo científico. Por lo tanto, muchas veces se ve, como también lo comentaba hace un rato atrás, Canap, que decía que hay muchos personal que tienen conocimiento sobre títulos que no tan reconocidos literalmente, y aplican a veces oxígeno por una cuestión de haber tocado el oído, por haber leído un texto, pero no tienen, digamos, esa situación. Muchas veces también después tengo gente que me dice, viste que no pasó nada, y eso es una cuestión de suerte más que un trabajo profesional, o sea, se separan las cosas. Pero el oxígeno, para la ley argentina o para lo que sean cuestiones judiciales, se lo toma como acto de medicamento. Y perdón, disculpen, inclusive hay un fallo muy más o menos antiguo, en un ámbito de salud, donde en ámbito hospitalario se equivocaron en la conexión de aspiradores y oxígeno para una cama en terapia, y cuando los mismos profesionales del hospitalario, ante ese error, generaron, y ahí nació justamente la cuestión de que el oxígeno no era manipulable para cualquier persona. Perdón. Claro que sí, que efectivamente el oxígeno es un medicamento y solo hay que, nosotros los profesionales de la salud sabemos que cuando se coloca demasiado oxígeno barre el dióxido de carbono, que es importante para nosotros, y ya en el caso de un trauma craneoencefálico, pues va a haber es un edema gigante. Sí, entonces eso es importante entenderlo, y el que sabe manejar de oxígeno no, parece sencillo, pero no es cierto. ¿Sí? El que no sepa manejar el oxígeno, le insufla oxígeno al paciente y lo que puede estar ocasionando es una mayor lesión. Entonces, solo debe entenderlo que el oxígeno es un medicamento y hay que saberlo manejar también. En una ocasión, también en Colombia, hubo un fallo, no por el exceso de oxígeno, sino por la falta de oxígeno, y falleció el paciente. Entonces, también es necesario entender que es necesario para el organismo para hacer su metabolismo y pues que logre funcionar. Siga, por favor. Bueno, yo quería intervenir también ahí, abordar de que el suministro de oxígeno en pacientes pues debe ser pues por personal profesional, como ustedes lo dicen, aunque hemos tenido unas tendencias, por ejemplo, en las actualizaciones de las guías de la AJA, están hablando mucho de que el oxígeno es vital para la reanimación. También hablamos en ahogamientos por sumersión o inmersión. El oxígeno es vital para estas reanimaciones. Entonces, se crea esa necesidad de que hay en unos casos específicos donde ese personal sea técnico, debe tener unas destrezas de oxigenoterapia, y por qué no más adelante con estos protocolos y estas guías que se están actualizando, que ya vienen hablando de que se debe sí o sí suministrar oxígeno para beneficio del paciente, pues que sea lo ideal, ¿no? Por ahorita no, por ahorita estamos en el ámbito y estoy de acuerdo con ustedes de que debe ser por un profesional de la salud, en esas situaciones, que tenga la experticia, que tenga la formación en oxigenoterapia, en equipos, en insumos, y que también
conozca sobre las patologías y los traumas que tenga un paciente para este cierto pues, tipo de suministro de oxígeno y no generar un problema mayor. Sí, yo creo igualmente que hay algunas cuestiones que siempre son bastante difíciles por el hecho de que en Latinoamérica eh, tenemos demasiadas leyes. Hay veces que faltan muchas y otras veces que hay demasiadas leyes. Entonces, muchas veces esas normativas que vemos como las de American Heart Association son para países donde no hay leyes, donde el ejercicio profesional se dirime por otras cosas completamente distintas a lo que se hace en Argentina. El paramédico americano no tiene las leyes que hay en Argentina, no tiene las leyes que hay en Colombia. El ejercicio profesional es la autorización que tiene el Estado ante una profesión que está reconocida, punto. Y tiene una acreditación y una autorización para la utilización de una determinada cantidad de drogas sin la necesidad de que pase por un médico. Son países completamente distintos y no se puede poner en el mismo nivel a un paramédico americano con un paramédico argentino o con un paramédico inglés que también corre con la misma suerte. Digamos, está habilitado para la prescripción de medicamentos ya desde el vamos. Entonces, esas cosas, querer pretender de que un técnico en emergencia médica o un enfermero o un guardavida administre oxígeno a un paciente solamente porque la American Heart lo dice, estamos en un problema. Digamos, hay una ley que no te lo permite. Entonces, para que eso ocurra, habría que modificar la ley, ¿no? Habría que habilitar al guardavida a que coloque oxígeno, habría que habilitar al paramédico para que coloque oxígeno, habría que habilitar al enfermero para que coloque oxígeno. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que muchas veces no se entienden. Lo mismo ocurre con las personas que prestan primeros auxilios y porque están en lugares remotos administran adrenalina ante un caso de anafilaxia. ¿Sí? Entonces, atención con estas cosas, porque la ley es la ley. Y el Estado te mira desde arriba, no te mira desde abajo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer tal o cual cosa a nivel prehospitalario en función de donde uno se encuentre, ¿no? Desde el punto de vista de la que está desarrollando en algún momento. Así que no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que hemos tenido unas excelentes ponencias y creo que de aquí en más lo que Hay una resta es... pregunta, Claudio, hay una Sí, pregunta en el chat donde dice, cordial saludo, hay una pregunta de John Jairo Peralta, dice, cordial saludo para Colombia, ¿qué es para Colombia, qué norma es la que determina la profesión de paramédico? Sí, entonces esa pregunta la hace una persona que de pronto no conoce el sistema de Colombia. En Colombia, en el año 2022, se acogió mediante un decreto de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, ¿sí? Y ahí en la Clasificación Nacional de Ocupaciones entró la profesión de paramédico, pero además entró el técnico profesional y el tecnólogo en atención prehospitalaria. Entraron esos tres profesiones ahí para darle respuesta a John Jairo Peralta. bien. Bueno, yo creo que, como decía, creo que de aquí en más lo que tenemos es que trabajar a nivel latinoamericano para tratar de unificar un montón de criterios, ¿no? Los criterios normativos, criterios educativos, criterios de todo tipo, protocolos de trabajo, ¿no? Y bueno, seguir trabajando intersocietariamente también, ¿no? Para que estas cosas lleguen a buen puerto. Lucas. Sí, adhiero a lo que comentás y sobre eso quiero hacer una propuesta pública justamente con lo que estás diciendo, Claudio, sobre podríamos estar trabajando en algún proyecto de digesto jurídico. Digesto jurídico significa
poder reordenar esta gran cantidad de normas y ver cuál se necesita, cuál está vigente, cuál no, porque hay algunas que caen de vigencia por el transcurso del tiempo, nada más, ¿se entiende? Entonces, de ese sentido, creo que podemos estar aportando como región latinoamericana y por la representación de las organizaciones algún material que puede ser muy útil para trabajo de estudio, digamos, ¿sí? Eso me comprometo en colaborar en forma voluntaria en ese sentido. Bien. Carlos, y nos despedimos. Sí, me parece muy importante esa intervención de ustedes como conocedores de la normativa a nivel de Latinoamérica. Qué bueno pues poder aportar al respecto y de acuerdo también a la sociedad latinoamericana prehospitalaria, poder vincular todas estas normas para que se puedan hacer proyectos de ley, asesorar a los países para que lo puedan hacer. Hace un tiempo también tuvimos la oportunidad de hablar con los hermanos de Paraguay, donde ellos están empezando también sobre esta situación y que querían, pues se quedaban sorprendidos por la normatividad que teníamos en Colombia. Y no es solo pues que exista la norma, sino pues también hacerla cumplir, porque nosotros tenemos una buena normativa a nivel nacional. Acá tenemos una normativa, por ejemplo, el compañero que preguntó ahorita, conocemos muchas veces acá dicen, no, es que en Colombia no hay paramédicos. Y hay una normativa totalmente que apoya toda esta situación, hay una ley de talento humano en salud, bueno, podemos hablar de varias normas. En el Ministerio del Trabajo ya está consignado lo que es el paramédico y sus competencias. Se puede buscar ya ahí, bajar en PDF, dice qué es un paramédico, qué es un técnico en atención prehospitalaria. Entonces, creo que todo esto sería muy bueno unificarlo a nivel de Latinoamérica y tomar modelos para presentar, como nos decía Luis, hay normativas, hay proyectos de ley sobre normativas, porque si no está consignado en una ley nacional, es muy difícil y también pues que esa normativa que se reúne vaya de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y todo esto que reafirme con más fuerza y que tenga pues un peso para que estos gobiernos hagan un énfasis en toda esta situación. Lo otro es fortalecer las escuelas de formación debidamente consolidadas, ¿no? Que es importante, nosotros no podemos hablar de paramédicos o de atención prehospitalaria si no impulsamos la creación de nuevos programas en las ciudades, porque ellos son el recurso humano, el talento humano en salud que necesitamos. En Colombia tenemos una discusión con Ministerio de Salud y otras entidades que dice que no somos suficientes para cubrir unos servicios en Colombia. La verdad, pues sí los hay, pero no hay las oportunidades como tal, pero tampoco se abren unos programas de formación para cumplir con esto. Entonces, creo que es un trabajo de hermandad. Les agradezco mucho a ustedes, hermanos argentinos, en poder brindar esta información, ese valioso conocimiento en la parte legal y que creo que vamos a seguir estableciendo lazos más fuertes para poder seguir construyendo una atención prehospitalaria para nuestro Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Ya dentro de muy poquito tiempo también vamos a estar subiendo esta conversación a nuestras respectivas redes sociales, tanto de la SAMPRE como de la LAP, lo vamos a estar compartiendo, así que me resta más que agradecer a tanto a Lucas como a Luis por esta maravillosa disertación y que nuevamente le digo, siguen habiendo preguntas. Creo que es hora de que empecemos a trabajar por algo que nos lleve a un sistema latinoamericano que nos permita la homologación de títulos, el poder trabajar en situaciones de desastre y poder pasar de un país a otro y poder ejercer la profesión, como pasa con tantas otras, ¿no? Como pasa con medicina, con enfermería muchas veces,
y bueno, todo eso lo vamos a lograr en la medida que hagamos las cosas bien, ¿no? Y hacer las cosas bien significa hacerlas como corresponde, ¿no? Como corresponde desde el punto de vista legal. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias, que estén muy bien, hermanos. Saludos.